Obispos peruanos invitan oficialmente al Papa León XIV a visitar Perú. Le dicen que su presencia renovará la esperanza del pueblo y fortalecerá la fe de las comunidades. Obispo de Barbastro, Monzón, en España, propone que el complejo de Torre Ciudad sea reconocido y erigido canónicamente como santuario internacional bajo la dependencia directa de la Santa Sede. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, señala que la próxima semana viajará a Washington para reunirse con el presidente de Estados Unidos. Conversarán sobre Gaza e Irán. 20 obispos se unen a una carta interreligiosa contra el aumento de fondos para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en Estados Unidos. Piden al Senado rechazar el proyecto de ley. Tendremos una entrevista con el obispo armenio católico de Damasco, en Siria, quien nos contará sobre la situación de inseguridad que viven los cristianos en ese país. Hola Natalie, comenzando el programa. Así es, iniciamos este programa con nuestros televidentes informando desde los estudios en Lima, Perú. Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Bienvenidos, yo soy Natalie Paredes. Iniciamos el programa contándoles que los obispos peruanos hicieron oficial su invitación al Papa León XIV a visitar el Perú. Según informó la Conferencia Episcopal Peruana, una delegación de obispos que incluyó a su presidente, Monseñor Carlos García, se reunió con el Santo Padre el lunes 30 de junio en el Vaticano y le entregaron una carta expresando, en nombre del pueblo peruano, el profundo afecto y cercanía hacia el obispo de Roma. Los prelados también le agradecieron por tener un lugar especial para el Perú en su corazón, como lo hizo saber el día de su elección como pontífice, al enviar un caluroso saludo a su diócesis de Chiclayo, Perú. El presidente del episcopado peruano le aseguró al Papa León XIV que su presencia en el país sudamericano renovará la esperanza del pueblo, fortalecerá la fe de las comunidades y será un signo hermoso de comunión con la Iglesia Universal. El obispo de Barbastro, Monzón, en España, Monseñor Ángel Pérez, ha propuesto que el complejo de Torre Ciudad, centro emblemático espiritual del Opus Dei, sea un santuario internacional que dependa directamente del Papa. Así lo manifestó en un comunicado tras 2 años y medio de conflicto abierto de esta diócesis con la prelatura del Opus Dei. Cabe recordar que el Papa Francisco nombró en 2024 a un comisario pontificio para analizar el caso y al final se determine quién administrará el lugar. Según el comunicado de la diócesis de Barbastro, esta nueva propuesta llevaría a que Torre Ciudad se constituyera como un ámbito extraterritorial a la diócesis y el Opus Dei. Podría así designar libremente, conforme a derecho, al rector del nuevo santuario. Por su parte, la oficina de prensa del Opus Dei difundió un texto en el que afirma que ha conocido la propuesta del obispo, pero enfatiza que están a la espera de la resolución del comisario pontificio, Monseñor Alejandro Arellano, decano de la Rota Romana. En otros ámbitos, en el marco del jubileo de las revelaciones a Santa Margarita María de Alacoque, toma fuerza un importante proyecto en España, construir el mayor monumento al Sagrado Corazón del mundo. Nuestro corresponsal Nicolás de Cárdenas nos cuenta los detalles. Un grupo de laicos impulsa en España la construcción del mayor monumento al Sagrado Corazón de Jesús, que pretende ofrecer una experiencia de fe multisensorial en la localidad de Boadilla del Monte, cerca de Madrid. La iniciativa arrancó en 2019, cuando tras una recogida de firmas se logró la aprobación por el Pleno Municipal, sin votos en contra, de la cesión de una parcela para la colocación del monumento. La Asociación de Devotos del Sagrado Corazón de Boadilla tuvo claro desde el principio que el proyecto de construir el monumento debía ser financiado mediante suscripción popular y que su vocación es dejar un legado. Y al igual que en el pasado, la devoción se mostraba levantando catedrales, por así decirlo, pues nosotros queremos un poco dar testimonio de nuestra fe y la nuestra, la de tantos otros que nos van a acompañar, pues a través de esta posibilidad de construir un monumento experiencia, pues para promover la devoción al corazón de Jesús en Boadilla y en los alrededores y llegar a toda la humanidad si es posible. Tras evaluar varios proyectos, finalmente se decantaron por la propuesta del artista Javier Viver, que concibe el proyecto como un monumento para el siglo XXI en el que la gente tuviera un contacto con el corazón, una comunicación de corazón a corazón con el corazón de Jesús. El hecho de que el monumento mida 1 metro más que el Cristo Protector Encantado de Brasil, alcanzando los 37 metros, responde a una cierta estrategia de comunicación, como reconoce Javier Viver, pero sobre todo busca favorecer la experiencia. Si queremos que sea un lugar experiencia en el que la gente va a entrar, el volumen
tiene que ser considerablemente mayor para albergar un cúmulo de gente. Por eso lo hemos hecho cortado. Desde el fondo de este pequeño valle, recorriendo este camino, llegarán los peregrinos que, si Dios quiere, vendrán a vivir la experiencia del mayor Sagrado Corazón de Jesús del mundo, aquí, en Boadilla del Monte, cerca de Madrid. Tras subir un pequeño camino sinuoso que cruza un arroyuelo por un puente, los peregrinos accederán al monumento a través de 5 puertas, siguiendo la propuesta de una comunidad de hermanas carmelitas. Estas religiosas también aportaron otra idea clave. En un principio los visitantes iban a subir hasta el corazón, lo que exigía un sistema estructural más complejo. Sin embargo, las carmelitas hicieron cambiar de opinión a Viver. Después de estar rezando delante de la maqueta del corazón durante unas semanas, me dijeron: no tiene sentido que la gente suba hasta el corazón, porque siempre es el corazón de Jesús el que baja a la tierra, se hace muy cercano y así todo el mundo se puede acercar a abrazarle. El monumento estará orientado al sol naciente, explica el artista. Al final del día, cuando anochece, vuelve a suceder lo contrario. El corazón vuelve a ascender hasta su posición anatómica y en ese momento se ilumina y a través de todas las llagas, las heridas de la flagelación del costado, ilumina en la noche como un faro encendido. De tal forma que desde la carretera, desde la M50, veremos toda una constelación de estrellas con un centro en el corazón de Jesús. Para reproducir el rostro de Jesús se van a utilizar técnicas avanzadas basadas en inteligencia artificial que van a permitir obtener el rostro del hombre que fue envuelto por la sábana santa que se custodia en Turín. En el corazón del monumento quedarán inscritos los nombres de los donantes en consonancia con la promesa del Sagrado Corazón a Santa Margarita María de Alacoque. Todos aquellos que difundan la devoción tendrán su nombre grabado en mi corazón para toda la eternidad. Además de impulsar la devoción al Sagrado Corazón y de ofrecer una experiencia multisensorial, el proyecto incluye la promoción de obras de caridad. Durante la construcción se destinará el 10% de lo recaudado y una vez inaugurado, el 60% de su explotación. Nosotros siempre decimos que lo más grande es un acto de amor y eso es lo que queremos fomentar, que haya muchos pequeños actos de amor. Eso es, sería el gran éxito del monumento. Desde España, Nicolás de Cárdenas, EWTN Noticias. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, señaló este martes que la próxima semana viajará a Washington para reunirse con el presidente de Estados Unidos y otros funcionarios. Dio a conocer que se discutirá un acuerdo comercial. Por su parte, el presidente Donald Trump indicó que hablará con Netanyahu del ataque a las instalaciones nucleares en Irán que se dio hace unas semanas. Vamos a hablar del gran éxito que hemos tenido. Quiero decir, hemos tenido un éxito increíble en Irán. Un éxito increíble. De verdad, nadie lo había conseguido en muchos años. Fue un ataque militar de precisión. Y ahora se puede usar la palabra destrucción total, porque la Comisión de Energía Atómica dijo que ni siquiera se puede entrar en el lugar. Quedó demolido. Quedó realmente demolido. Fue un ataque magnífico, brillante. ¿Y cómo seguir adelante? También vamos a hablar de Gaza. Queremos recuperar el resto. Hemos recuperado a muchos rehenes, pero vamos a hablar de Gaza. Vamos con noticias de Estados Unidos, donde una coalición de 20 obispos católicos y líderes religiosos de otras confesiones firmaron una carta instando a los legisladores a votar en contra de un proyecto de ley presupuestaria, debido a que presenta disposiciones para aumentar la financiación de la aplicación de la ley migratoria. El proyecto de ley llamado One Big Beautiful Bill Act, o Un Gran y Hermoso Proyecto de Ley en español, impulsado por la administración Trump, combina reformas fiscales, sociales, migratorias y de seguridad. La propuesta incluye un aumento de fondos para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, además dinero destinado a deportaciones, contratación de más agentes migratorios y de la patrulla fronteriza, la construcción de un muro fronterizo y varias otras medidas de aplicación de la ley migratoria. Los líderes religiosos advirtieron que el proyecto traerá grandes consecuencias sociales, morales y humanitarias. Con la caída del régimen de Assad y un discurso conciliador por parte de los vencedores, esperaban tiempos mejores para los cristianos en Siria. Sin embargo, el hostigamiento al que sufren los cristianos
lejos de las ciudades principales, y el atentado del pasado domingo en una misa ortodoxa hacen ver una realidad muy diferente. Para saber más al respecto estamos con Monseñor George Asadurian. Él es obispo armeno católico de Damasco. Monseñor, bienvenido al programa. Buonasera. Saludos. Monseñor, por favor, háblenos de la situación de los cristianos en Siria, incluso al margen del terrible atentado del pasado domingo en una iglesia ortodoxa. El 8 de diciembre de 2024, el expresidente Assad escapó de Siria, dejando el país sin ejército, sin policía, sin paz, sin estabilidad. Y es por eso que los jefes que hacían la revolución militar contra el gobierno se han convertido en nuestros nuevos dirigentes. Y es por esto que hemos comenzado a ver un régimen musulmán, no laico como era anteriormente, porque el gobierno de Siria bajo Assad era laico, no era musulmán. Y es por eso que ahora el país sigue un programa musulmán. Pero hemos tenido encuentros con el nuevo presidente, con los ministros, con los responsables de la policía y del ejército, y estamos en diálogo. Pero hay muchos grupos militares y terroristas como el Daesh que están continuando a hacer terrorismo en Siria, y hay muchos extranjeros. Hay chinos, hay chechenos, pakistaníes, afganos, un poco de todo el mundo islámico. Y por lo tanto, en este periodo, el gobierno quiere meter a todos estos en el ejército sirio y darles la nacionalidad siria. Nosotros buscamos siempre dialogar con el nuevo gobierno para llegar a resolver nuestros problemas, porque desde el cambio de régimen la gente se ha vuelto pobre, no hay dinero, no hay trabajo, han tenido que comenzar a pagar, por ejemplo, si un enfermo necesita una operación en el hospital, debe pagar. Anteriormente todo era gratuito. Ese es el problema, todo ha cambiado. Y entonces llegamos a aquel domingo. Aquí, en Damasco, hay 2 o 3 misas en la mañana y 2 misas en la tarde. Y había un requiem, una oración por los difuntos, en la iglesia en la cual hubo la explosión. Durante la misa, los militantes del Daesh entraron en la iglesia y comenzaron a disparar contra los fieles que rezaban, y han matado a algunas personas. Pero luego 2 feligreses se pusieron frente a uno de ellos para atraparlo, pero ha detonado la bomba. Y así hemos tenido casi 30 muertos y más de 60 heridos, de entre los cuales 2 o 3 más han muerto el domingo pasado. También yo celebraba una misa a las 6, a la misma hora, pero al final de la misa vinieron a verme jóvenes de la policía para decirme: sal tú y tus fieles, porque tememos que pueda haber una explosión también aquí, porque ha dicho que detonarán bombas en todas las iglesias. Monseñor, ¿cuál es el control real que tiene el gobierno actual sobre estos grupos que crean este tipo de estragos entre la población cristiana? No hay seguridad. Nosotros hemos creado un grupo de jóvenes para proteger los barrios cristianos, porque en Damasco hay barrios que son casi totalmente cristianos, y así hemos creado un grupo de jóvenes que protegen nuestras casas, nuestros barrios, las escuelas. Pero nadie esperaba que alguien entrase en una iglesia para detonar una bomba. La policía no es que brinda seguridad en las iglesias. El último domingo hemos puesto gente nuestra y hemos cerrado las puertas. Solo se abre a las personas de la parroquia, pero siempre estamos con miedo. Necesitamos paz, necesitamos un poco de tolerancia. Nadie sabe qué sucederá mañana. Como hoy, por ejemplo, teníamos funerales y durante el funeral nos han dicho: tienen que salir porque hay alguien que quiere detonar una bomba en la iglesia. Teníamos un funeral, pero hemos hecho salir del templo a toda la gente. Pero no es que seamos el gobierno, no es que seamos la policía. Necesitamos protección. Eso es lo que necesitamos. Monseñor George Asadurian, obispo armeno católico de Damasco, gracias por darnos la perspectiva desde el lugar sobre la situación de los cristianos en Siria. Gracias, buena jornada a lei. Gracias a usted. Hacemos una pausa y al volver. Causa del siervo de Dios Enrique Shaw pasa a la segunda instancia del proceso de beatificación. Monseñor Santiago Olivera, obispo castrense de Argentina y vicepostulador de la causa de canonización, nos explicará cómo va el avance de este empresario a los altares. Además, tendremos el testimonio de un sacerdote que cumplió 100 años y que resalta la importancia de la Eucaristía diaria. Volvemos con más noticias con Enfoque Católico. En Argentina se viene impulsando una pastoral que busca revalorizar el aporte de las personas de la tercera edad, tal como pedía el Papa Francisco. Nuestro corresponsal Matías Boca nos cuenta. En el Instituto Nuestra Señora de Fátima de Villa Soldati se realizó el tercer encuentro Viejos son los trapos, organizado por la parroquia San Francisco de Asís de Villa Soldati y Cáritas Buenos Aires. El espacio reunió a los abuelos de los barrios populares de Buenos Aires y tuvo como premisa compartir vivencias, jugar,
disfrutar de la amistad y de la música, también hubo baile. Para mí, la fe es lo primero. Tener fe en Dios, en Cristo, en la iglesia. Gracias a Dios, gracias a la Virgen, estoy por segunda vez en este lugar tan lindo. Y lo que hoy hemos hecho, jugar bingo, divertirnos, reír, en mi corazón me llevo un gran recuerdo para rememorar siempre en las oportunidades que se presentan de lo que uno ha necesitado o ha visitado un lugar tan lindo como es esta parroquia. Ya, yo siempre digo, viejo son los trapos, siempre lo dije. El espíritu que uno tiene que tener, no porque sea vieja, puede ser joven igual. Yo me siento joven, con 70 años que tengo. Los participantes reflexionaron sobre cómo la cultura contemporánea tiende a privilegiar la juventud, relegando a los abuelos a un segundo plano, y cómo la Iglesia invita a redescubrir la riqueza de la vida en plenitud, sin importar la edad. Varios de los presentes decían: viejo es el que pierde la esperanza, mientras que quienes mantienen viva la fe y el amor por los demás son testimonio de que la vida siempre puede renovarse. Los abuelos muchas veces están solos porque, bueno, sus hijos por las diferentes situaciones, realidad, tienen que irse a trabajar o estudiar y quedan durante mucho tiempo, bueno, solos. Entonces, este es un lugar donde entre ellos se pueden encontrar, charlar, jugar, ¿no? Y bueno, y eso los renueva. No nos tenemos que olvidar de los abuelos, porque de alguna manera los abuelos son la memoria de nuestra historia, son la memoria de nuestra familia. Entonces el Papa Francisco justamente les otorgaba un valor muy importante, ¿no? La experiencia que tienen los abuelos, y esto que le recomendaba muchas veces a los jóvenes: bueno, charle con los abuelos. La Iglesia, a través de iniciativas como esta, continúa alentando a valorar, escuchar y acompañar a los adultos mayores, reconociéndolos como verdaderos pilares de la familia y la sociedad. Lo expresaba el Papa Francisco: un pueblo que no cuida a sus abuelos no tiene futuro. Finalizó este encuentro de reconocimiento, este encuentro de amor, este encuentro de fraternidad y también de oportunidades. Más de 800 abuelos se hicieron presentes hoy aquí en el barrio popular de Villa Soldati. En Buenos Aires, Matías Boca, EWTN Noticias. Argentina está cada vez más cerca de darnos un nuevo santo. La causa del siervo de Dios, el empresario Enrique Jou, pasó a la segunda instancia del proceso de su canonización. Para contarnos más, estamos en conexión con Monseñor Santiago Olivera, obispo castrense de Argentina y vicepostulador de la causa de canonización del laico argentino. Monseñor Santiago Olivera, bienvenido a EWTN Noticias. Buenas y bueno, gracias por llamar. Monseñor, coméntenos por qué la vida y virtudes de Enrique Jou deben ser tomados como inspiración para los empresarios. Bueno, la vida de Enrique Jou es realmente maravillosa en lo ordinario, pero ha vivido de un modo extraordinario su vocación de marino, en primer lugar a los inicios, en su juventud, luego padre de familia, empresario. Realmente es un don para el mundo y para la Iglesia. Y creo que es un ejemplo de empresario para nuestro tiempo, que pone su mirada en los obreros. Él tenía pasión por el mundo obrero, amaba a los obreros, se preocupaba por ellos, los miraba a los ojos, se interesaba por su bienestar, por sus familias. Realmente ha entendido la empresa no solo para juntar plata, que de hecho también lo hacía, pero sí que todos puedan crecer. Ha sido creativo ante circunstancias adversas y difíciles para que los hombres y mujeres de su tiempo no queden sin trabajo. Entonces él ideaba como tercerizando, pero también
ayudándolos porque era un drama, no era un número, sino que era una familia, una historia, una vida, y realmente con una sensibilidad social admirable. Y este candidato a santo, sin duda, plasmó en su actividad empresarial la doctrina social de la Iglesia. ¿Y nos puede explicar cuál ha sido este avance para el proceso de su canonización? La primera instancia cuando se lleva un supuesto milagro a Roma es justamente la reunión de los médicos que investigan y estudian y llegan a la conclusión, como fue el caso de Enrique Yo, que superó la ciencia médica, que no tenía explicación científica. Luego pasa a los teólogos que ven la relación de la intercesión que se le ha pedido, la oración que se le ha pedido a Enrique Yo, al siervo de Dios, y el efecto, causa-efecto. Se le ha pedido bajo la intercesión para que interceda ante Jesús, digamos, para la gracia, porque los milagros son don de Dios, son regalo de Dios, son obra de Dios. Pero bueno, los teólogos, de un modo unánime, han descubierto, han visto en todo este proceso que verdaderamente se le ha rezado sin duda a Enrique Yo, y entonces han aprobado esta segunda instancia, relación, digamos, causa-efecto. Se ha curado el niño milagrado, entre comillas, hasta que el Santo Padre lo diga, pero ellos dicen, bueno, hay una relación muy clara, por eso fue unánime de todos los teólogos, que la gente, la familia, la cadena de oración posterior ha rezado a la intercesión de Enrique. Muy lindo porque los papás, fundamentalmente el papá le decía a Enrique, de un modo empresario también, vos necesitas un milagro, nosotros necesitamos a nuestro hijo. Qué especial lo que nos cuenta Monseñor Olivera. ¿Y cuál fue la relación entre Enrique Yo y el Papa Francisco? Bueno, por lo pronto, el Papa Francisco era el cardenal Bergoglio, arzobispo de Buenos Aires, entonces quien inicia en Buenos Aires, a instancias de ACDE, que es la Asociación de Cristianos de Empresa y de la Acción Católica, el inicio de la causa, pero en Buenos Aires, donde murió Enrique, y el Papa Bergoglio, el cardenal Bergoglio entonces fue quien inició la causa. Y él mismo decía, en mi país hay un hombre rico, pero que es santo. Estaba como asombrado, y un hombre con recursos, inteligente, con recursos, pero muy generoso y muy atento a las necesidades. Así que la relación del cardenal Bergoglio y el Papa Francisco, quien lo consideró como venerable, así que esa relación desde conocer la historia desde su origen aquí en Buenos Aires. Bueno, señor Santiago Olivera, muchas gracias por la entrevista. Gracias a ustedes, bendiciones, y sigamos rezando para que pronto ya pase lo ordinario de cardenales y el Papa León pueda firmar el decreto, cuando el cardenal del dicasterio, el cardenal prefecto del dicasterio pueda presentar toda la causa y tengamos para la Iglesia, particularmente para los empresarios argentinos y del mundo, un modelo importante y un modelo imitable. Ahora le presentamos la interesante historia de un sacerdote de 100 años que a lo largo de su notable vida ha administrado los sacramentos a miles de personas. Y hasta hoy algo sumamente importante para él es poder celebrar la misa diaria. Veamos. Él es el padre James Kelly. Con profunda devoción celebra la Eucaristía para sus compañeros del hogar de jubilados Normandy Farms Estates en Blue Bell, Pensilvania. El padre Kelly nació el 7 de enero de 1925 en el barrio de Roxborough, en Filadelfia. Es el sacerdote con más años de servicio en su arquidiócesis. Hace poco festejó su 75 aniversario de ordenación sacerdotal y sus 100 años de edad. Espero haber ayudado a muchos otros en mi camino por la vida. Solo puedo decir, Señor, tú sabes que hice lo mejor que pude. Puede que no haya sido lo mejor que pude haber hecho, pero lo intenté. El padre James Kelly creció en el seno de una familia católica devota,
Recuerda que su camino hacia el sacerdocio parecía predestinado desde el principio. Bueno, solo puedo decir que de pequeño tenía mi propia mesita en mi habitación, un pequeño vaso con flores y hacía misa. Tenía dulces y daba la comunión a la familia con dulces. Así que desde pequeño, yendo a misa con mis padres, veía lo que hacía el sacerdote allí. A veces, cuando llegaba a casa, intentaba hacer misa ahí. El sacerdote estadounidense se despierta todos los días para celebrar la misa en la residencia de ancianos que llama su hogar. Atesora con alegría su servicio sacerdotal. Conozco a miles y miles de personas. Cuando estaba en el Hospital Jefferson día y noche, bautizándolas en las diferentes parroquias, y oficié matrimonios a lo largo de los años. Eran cientos. No puedo contar la cantidad de personas a las que he casado y he participado en sus vidas. Y he contado los miles y miles de funerales que he contado a lo largo de mi vida. El padre Kelly contó a Associated Press que conoció a Madre Teresa de Calcuta en una de las visitas de la Santa a Filadelfia. Al recogerla en el coche, tuvieron la oportunidad de hablar durante horas y entablaron una gran amistad. Le dije, Madre Teresa, ¿qué tal si rezas por mí? Y ella respondió, claro, rezaré por ti todos los días de mi vida. Es una promesa. Bueno, sucedió que 5 o 6 años después, estaba en Tierra Santa con un grupo de personas y me dirigí al Santo Sepulcro, donde Cristo fue enterrado. La Madre Teresa estaba a punto de irse y se acercó a mí y me llamó por mi nombre. Padre Kelly, ¿cómo está? Se ve maravilloso. Le dije, no me he olvidado. Me dijo, claro que yo no lo olvidé. He estado orando por ti todo este tiempo. Dije, oh, estoy muy agradecido. Ahora el padre James Kelly disfruta de escuchar ópera, hornear pasteles y de su comida favorita. Le encanta aprender y a menudo asiste a conferencias sobre música, historia del arte, egiptología, pero sobre todo ama y sabe que vivir la Eucaristía diaria siempre será lo más importante. Amigos, hemos llegado al final del programa. Gracias por habernos acompañado hasta aquí. No dejen de seguirnos en las redes sociales también de lunes a viernes a las 12 del mediodía hora de Miami en Radio Católica Mundial y su programa Más que Noticias con un servidor. Hasta entonces.